sombra ya te tiene puesto un precio. Muy buenas noches, queridos amigos, exalumnos y quienes se encuentran en el campo del derecho. A petición de muchos jóvenes estudiantes de derecho, de la ciudad de Cuenca especialmente, y de todo el país, y por qué no decirlo, de otros países, me han pedido que hagamos una audiencia real, prácticamente, es decir, en la práctica, lo que no encontramos en los libros, lo que no encontramos en el internet, ni en muchas charlas en la informática, ni para el conocimiento teórico. Vamos a hacerlo una audiencia preparatoria en su primera parte. Cabe indicar que habíamos indicado lo que significa la audiencia preparatoria, sin embargo, esta específicamente hace referencia a los vicios formales y luego a la contestación del dictamen fiscal en la segunda parte, a la exclusión de la prueba, al anuncio de la prueba, a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas y, por supuesto, a la petición de sobreseimiento. Vamos a realizar hoy una audiencia práctica de preparatoria de juicio. Hagamos cuenta para los jóvenes estudiantes que ingresan en este momento ustedes a una audiencia y observan a un abogado recién yendo a intervenir. Antes de ello, quiero manifestar que esta es nuestra arma. Una hoja en blanco. Así tiene que ser un penalista. Así tiene que ser un litigante. Una hoja en blanco para poder algún momento debatir a los argumentos de la fiscalía. Ni una computadora, un teléfono, ni mucho menos ni la consabida primera intervención, segunda intervención que llevan hechos muchos colegas. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. Y también quiero indicar que los principales principios son la oralidad, la argumentación y por supuesto el convencimiento al juez. Otra arma aparte de esta hojita en blanco es nuestro cerebro, nuestro cuerpo, el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Sin más, iniciamos. Muy buenos días, señor juez de garantías penales de la parroquia Iñaquito del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Señor secretario de esta unidad judicial, señoritas curiales de la misma, señor representante de la Fiscalía del Ecuador, presunta víctima, señor abogado que representa a la víctima, abogados que se encuentran presentes compartiendo la defensa y la codefensa, procesados, señores y señoras. Mi nombre es Iván Durazno, soy defensor técnico particular del señor David Ramiro Bustos, presente en esta audiencia ante su señoría. El delito por el cual se le vino procesando es el de robo agravado según la Fiscalía. En este sentido, señor juez, voy a exponer mis argumentos en los siguientes términos. De acuerdo al derecho a la defensa garantizado en el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C de la Constitución de la República del Ecuador, ejerzo este momento la defensa técnica en concordancia con lo que dispone el artículo 604 en sus numerales 1, 2, 3 y 4 en esta primera intervención. Y voy a referirme también con la garantía del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 sobre las garantías judiciales, respetando su señoría los principios fundamentales como son lo de la oralidad, de la argumentación. Sin más, señor juez, debo expresar lo siguiente. Con su venia, su señoría.
de acuerdo al artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, hace referencia a los vicios formales, es decir, a las cuestiones prejudiciales, a la competencia de su señoría, hace referencia también a los requisitos de procedibilidad y, por supuesto, a las cuestiones de procedimiento que bien pueden afectar la validez de este proceso. Con su venia, su señoría. Debo indicar entonces al respecto lo siguiente. En cuanto a cuestiones prejudiciales, no debo ni tengo nada que alegar por no existirlas. Segundo, en cuanto a la competencia, señor juez, el alegato es el siguiente. Su señoría no fue competente ni es competente en esta causa penal por las siguientes consideraciones. El delito, los hechos, la parte fáctica sucedieron al norte de la ciudad de Quito, específicamente en la ciudadela Calderón, de la parroquia Calderón, y por ende, de acuerdo al principio de legalidad procesal penal del artículo 76, numeral 3, en la parte final de la Constitución de la República del Ecuador, cuando expresa lo siguiente: tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a leyes preexistentes y de acuerdo al trámite de cada procedimiento. En este sentido, la legalidad, en este sentido, el principio de legalidad nos lleva a la competencia. La competencia nace de la ley. Sin embargo, el juez competente tenía que ser el juez de la Casa de la Justicia. Por ende, en concordancia con el artículo 5, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, precisamente se ha violentado este principio, estas normas jurídicas, esta norma constitucional, y nos lleva a que su señoría, luego de este argumento y de la argumentación que realice Fiscalía, usted resuelva la nulidad conforme lo dispone el artículo 652, numeral 10, en su literal C, es decir, cuando hay violación de trámite y cuando ésta haya influido en la decisión de la causa. Por supuesto que esta es una de las causales para declarar la nulidad del proceso penal. Luego debo referirme también como requisito de procedibilidad aquella circunstancia que hace referencia a la asistencia, o mejor dicho, a la no asistencia consular de mi patrocinado, ya que él es ciudadano extranjero, él no es ecuatoriano. Y por ende, de acuerdo a lo que establece el debido proceso, las reglas del debido proceso, a lo que establecen las garantías judiciales, fundamentalmente aquellas establecidas en el artículo 76 sobre el debido proceso, y fundamentalmente cuando una persona es detenida, privada de su libertad, debe ponerse en conocimiento en primer lugar de su embajada o de su consulado. Así lo señala la Constitución de la República del Ecuador, así lo señala el principio de legalidad procesal y, por supuesto, los dos convenios de los consulares que tenemos en nuestro país, que han sido ratificados por nuestro país y por ende, de acuerdo a la norma del artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, son supraconstitucionales en materia de derechos humanos. Al violentarse, pues, por supuesto, esta garantía judicial, incurre en una nulidad. Esto en cuanto a la competencia, su señoría, y por supuesto sobre los requisitos que vician el procedimiento o cuestiones de procedimiento que bien podrían afectar a la validez del mismo, como dice la norma del artículo 604, fundamentalmente en su numeral 2 y viden, esto es, del Código Orgánico Integral Penal.
¿Cuáles son estas circunstancias? Primero, de acuerdo a las solemnidades sustanciales que conocemos en derecho, la fundamental es las notificaciones. ¿La notificación para qué? Para haberle hecho conocer a mi patrocinado, el señor Bustos, que tenía una diligencia de reconstrucción de los hechos. Se le notifica el 14 de enero del año 2020, notificándole la diligencia fundamental de reconstrucción de los hechos, una investigación dentro de la instrucción fiscal. Se lo hace bajo el número 17 con el consabido nombre de impulso fiscal. Se lo hace a la casilla 2020, cuando la casilla que le correspondía era la casilla 2040. Luego se le notifica a un correo totalmente diferente, conforme usted podrá apreciar, su señoría, de Fojas 117. Y la diligencia, el acto de investigación, se realiza al siguiente día dentro de las 24 horas, pero sin que haya tenido conocimiento mi patrocinado. En este sentido, luego de haberse realizado la diligencia fundamental de reconstrucción de los hechos, se había presentado ante la señora fiscal, quien representa a la Fiscalía General del Estado, dicha circunstancia, dicha violación de la ley. Sin embargo, Fiscalía contesta en el impulso siguiente que eso era totalmente impertinente y que no afectaba para ningún tipo de nulidad. Por supuesto que la solemnidad sustancial entra a la notificación y lo convierte en una nulidad, de acuerdo a la misma norma ya citada del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia cuando hay violación de trámite, violación de procedimiento, lo que conocemos, señor juez, como el improcedendo. El efecto fundamental es la nulidad, en este caso, por haberse violentado una solemnidad sustancial. Luego vamos a otra circunstancia por las cuales tendría que declararse la nulidad. De Fojas 120 constan las siguientes peticiones a nombre de mi patrocinado. Solicitamos a Fiscalía que se realice las tres diligencias: una experticia psicológica con énfasis en su personalidad, una experticia de entorno social, económico y laboral para establecer si existe o no existe algún riesgo. Luego establecimos fundamentalmente una petición de reconocimiento del lugar de los hechos, su señoría, porque no se había realizado dentro del proceso esa reconstrucción de los hechos. Había una inspección ocular técnica que luego me referiré si es que no se declara la nulidad en la segunda parte de esta audiencia. Sin embargo, consta de Fojas 122 que Fiscalía responde con el impulso 22 expresando lo siguiente: niégase por impertinente y manifiesta que mi patrocinado, a través de la defensa técnica, hagamos una argumentación sobre el pedido de nosotros. Efectivamente, Foja 127 del expediente de Fiscalía consta la pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia, señor juez? Habíamos expresado el por qué solicitamos las tres diligencias. La primera, de avance psicológico, para establecer que no existe una mens rea, una mente criminal para cometer el delito. La segunda, el reconocimiento del lugar de los hechos, porque uno es el lugar donde consta el parte policial, otro es el lugar donde la denunciante dice se cometió el delito, y otro es el que dice Fiscalía en el informe de inspección ocular técnica. Y por fin, ¿por qué el entorno social? Habíamos manifestado, lo hacíamos para establecer que no existe riesgo alguno en su familia y con esa investigación demostrar que mi patrocinado siempre fue un hombre trabajador, honrado, sin antecedentes y por supuesto sin riesgo delincuencial alguno.
Expresamos los hechos, su señoría. Expresamos las normas legales. Expresamos el artículo 444. Expresamos los principios del artículo 5, numeral 2, el derecho que tenía la inocencia. El derecho del artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador. El derecho a la queja y a las peticiones a fiscalía. Expresamos también normas internacionales como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Expresamos como fundamento para su conocimiento, su señoría, que usted podrá apreciarlo en el expediente de fiscalía, la argumentación de el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 sobre la garantía judicial y sobre todo la pertinencia de las peticiones. También establecimos ahí doctrina jurídica, establecimos precedente constitucional, habíamos argumentado precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, luego se nos contesta en el impulso 25, si mal no recuerdo, de Fojas 139, niégase una vez más por impertinente. Si usted me permite, su señoría, un solo segundo, estamos en una audiencia netamente oral. Con su venia, su señoría. Gracias, señor juez. Continúo en la elocución y argumentación jurídica. Posterior a ello, su señoría, pero antes de concluir, debo manifestar que al negarse las peticiones realizadas a través de la defensa técnica, se incurre una vez más en la violación al artículo 652, numeral 10, literal C del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia, por supuesto, con lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador en el derecho a la defensa del artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, esto es, el derecho a la defensa en cualquier estado del procedimiento. Y el violar el derecho a la defensa constituye una violación a la seguridad jurídica de acuerdo al artículo 82 y vide, y por supuesto debe ser declarada la nulidad por violación al derecho a la defensa, en consecuencia al debido proceso y en consecuencia a las garantías judiciales garantizadas principalmente en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otra circunstancia por la cual se podría declarar la nulidad de parte de su señoría, señor juez, es la siguiente. Solicitamos una experticia a fiscalía, una pericia laparoscópica. Sin embargo, de la misma manera se nos niega, expresando que no hay pertinencia en la misma, cuando del expediente fiscal no existe una pericia de reconocimiento de evidencias. Sin embargo, hacía referencia un parte policial y fiscalía también, dentro de la inspección ocular técnica, a un vaso, en donde aparentemente habría huellas de mi patrocinado. Diligencia fundamental, señor juez, la laparoscopía para establecer si existen o no las huellas de mi patrocinado en dicha presunta evidencia. Se niega una vez más el derecho a la defensa y por supuesto se incurre en aquellas causales para declarar la nulidad. Para ir concluyendo, señor juez, existieron vicios en la detención de mi patrocinado, como aquel que violentó el derecho a tener la ley Miranda, es decir, a los derechos del detenido. Inclusive presentamos 2 denuncias, una queja y también ante la Inspectoría de la Policía Nacional, porque fue privado presuntamente en delito flagrante, es decir, a las 12 horas después de haberse cometido los hechos. Trasladado
en una camioneta que no era de la Policía Nacional, agredido físicamente, agredido psicológicamente, sin leerse sus derechos. Consta como prueba aquella el certificado médico otorgado por el mismo médico legal de la Fiscalía al momento de ingresar en la unidad de flagrancia. Circunstancia esta, señor juez, motivo por el cual habíamos presentado denuncia de carácter penal por el delito de torturas inclusive, y que se está tramitando en otra fiscalía. Al violentarse todos esos derechos, su señoría, para ser concreto, usted debe declarar la nulidad conforme a las disposiciones legales, las disposiciones constitucionales ya invocadas. Debo expresar en resumen, señor juez, que al existir incompetencia de su señoría, al existir la no notificación de diligencia fundamental para la investigación y el derecho a la igualdad de las partes, y al haberse privado del derecho a la defensa en cuanto a varias peticiones, y por supuesto existir una violación o vicio de procedimiento en la detención, por supuesto que acarrea la nulidad. ¿Cuál es mi argumento, señor juez? Por supuesto, las leyes del derecho material, como son el Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos del 1 al 4 establece principalmente la aplicación en su artículo 1, directa e inmediata, sobre las normas constitucionales y la de los instrumentos internacionales. Artículo que está en concordancia con los artículos 4, 5, 6 y 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la misma manera, establecen que usted, su señoría, deberá aplicar las normas constitucionales. En este caso, deberá aplicar el artículo 75 como la tutela judicial efectiva para mi patrocinado, declarando la nulidad, haciendo valer los derechos de igualdad entre las partes. También está en juego, por supuesto, su señoría, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando expresa lo siguiente: que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que hará efectivas las garantías del debido proceso. ¿Cuáles garantías del debido proceso? Precisamente aquellas que son motivos de la primera parte de mi argumentación, de los hechos y de las violaciones para declarar la nulidad. Luego tenemos los instrumentos internacionales, sustento fundamental de acuerdo a la norma del artículo 417, y viden, y también la del artículo 428, inciso tercero, cuando dice: ni el desconocimiento ni la falta de ley llevarán a no aplicar los principios. En este caso, señor juez, estoy solicitando que se aplique el principio del neoconstitucionalismo del artículo 1 de nuestra Constitución de la República, que expresa que vivimos un Estado de derechos y justicia. Esto es, el máximo respeto a la dignidad humana, que no fue respetada por mi patrocinado al ser torturado, al ser afectado físicamente y al no tener asistencia consular. Como precedente de ello tenemos ante la Corte Interamericana el caso Chaparro Lapo versus Íñiguez, señor juez. Luego continuamos también los pactos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, hace reverencia a la dignidad, y en el artículo 10 a un tribunal independiente e imparcial, como es usted, señor juez. En usted confiamos la justicia. En usted confiamos en que declare la nulidad con estos argumentos jurídicos. También, señor juez, debo manifestar, como no podía ser de otra manera, la jurisprudencia emanada de la Corte Nacional de Justicia, de una de sus salas, específicamente de los siguientes casos. Si usted me permite, señor juez, ya que estamos en sistema oral, simplemente debemos leer el nombre y el número de los casos. El caso 185, 2018, Sala Penal, robo agravado.
el caso 220-2019, Sala Penal, robo agravado. El caso 528-2017, robo agravado. Por solo citar 3 sentencias que constituyen jurisprudencia de triple reiteración y de aplicación directa e inmediata de parte de su señoría. Las 3 sentencias que he dado lectura y que obviamente voy a poner a disposición primero de Fiscalía y luego ante su señoría, hacen referencia a que fueron declarada la nulidad constitucional en la Corte Nacional, precisamente por los argumentos. El primero, sobre la solemnidad sustancial, como es la falta de notificación. El segundo, sobre la no competencia de un juez en materia territorial en nuestra ciudad de Quito. Y el tercero, precisamente por afectar al derecho a la defensa. Solicito tenga en cuenta al momento de resolver, señor juez, este argumento. Además, debo dar lectura también a 3 causas de la Corte Constitucional, que estas son de precedente constitucional, de aplicación directa e inmediata para todos los señores jueces de garantías penales, que en definitiva son jueces constitucionales. Me refiero al conocidísimo caso 020-2012, al caso 028-2016 y al caso 197-2017. Precisamente declaran la nulidad la Corte Constitucional bajo los mismos argumentos que estamos haciendo el día de hoy, por haberse violentado a la tutela judicial efectiva, por haberse violado la seguridad jurídica del artículo 82 y por supuesto haberse violentado el artículo 169 de la Constitución en concordancia con el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, señor juez. Debemos también, para ir concluyendo, presentar, por supuesto, 2 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llegaron en su momento a convertirse en precedentes a nivel internacional y en jurisprudencia internacional. El caso Vera Vera versus Ecuador y también el caso Tibi versus Ecuador. ¿Por qué? Precisamente por haberse violentado el debido proceso, por haberse violentado las garantías judiciales en cuanto tiene que ver al principio de legalidad procesal, el derecho a la defensa y por supuesto las no notificaciones como elemento sustancial y la no competencia de los jueces en su momento, a más de la tortura psicológica y física de mi patrocinado y no haberse respetado, por supuesto, las relaciones y los convenios por ser un extranjero. Dicho esto, debo expresar también algo de doctrina jurídica y me voy a hacer referencia porque solo los abogados, permítame, señor juez, dar lectura a una sola doctrina en la parte pertinente. Precisamente el doctor Miguel Carbonell, en Introducción al Derecho, Temis 2020, hace referencia que las partes son el sujeto activo del proceso penal, ya que sobre ellos recae el derecho del iniciado y determina su objeto. Mientras tanto, el juez debe garantizar un debido proceso, debe garantizar el principio de legalidad procesal penal, debe permitir el debate jurídico y debe decidir la controversia precisamente bajo los principios pro hominem, favor rey y principios de humanidad garantizados en los instrumentos internacionales de protección al ser humano. Señor juez, he leído solo y absolutamente lo que significa la doctrina. También debo referirme al derecho comparado. ¿Qué dice el derecho español acerca de las nulidades procesales? Permítame, señor juez, una sentencia muy conocida en el mundo, Baldassar Garzón, sentencia 1197 de la Corte Nacional de España, expresa
las garantías de las partes procesales constituyen hoy por hoy el elogio más grande que puede hacerse a la comunidad del derecho. Señor juez, eso dice la doctrina, eso dice también el derecho comparado. Pero me voy a referir, si usted me lo permite, para concluir, a una sentencia emitida en esta misma unidad, bajo los mismos argumentos, y que he traído a colación la sentencia dictada en contra de Julio César Zarango el 15 de enero de 2019, en la que esta unidad, no precisamente usted, señor juez, esta unidad judicial declara la nulidad desde fojas 80 por haberse violentado el debido proceso, las garantías judiciales y el principio de legalidad procesal penal, además del derecho a la defensa, lo que nos conlleva a que no se tenga en cuenta y en consideración el artículo 82, como es la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Obviamente hay una serie más de argumentos expuestos en esta unidad judicial. Eso como sentencia referencial. Por ende, su señoría, antes de continuar, debo expresar que analice mis argumentos, obviamente, luego de que existe el principio de contradicción de fiscalía, usted declare nulidad desde fojas 17 del proceso penal. Hasta aquí, su señoría, devuelvo la palabra y obviamente, si es que tengo que intervenir y usted así lo considera necesario, habrá que hacerlo. Con su venia, señor juez, a todos ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Pitch and Greenland. Por supuesto, esto es en vivo y en directo. Siempre las fallas. El momento de la oralidad es así. Cualquier situación siempre hay que considerar, pero es importante tener a la mente prácticamente las leyes, las normas, los principios, la argumentación jurídica, la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Nacional, jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pactos. Hay que tener presente la doctrina nacional, las sentencias referenciales, las sentencias de la Corte Constitucional. Solo y solo cuando logremos la oralidad, la argumentación jurídica, es decir, la teoría fáctica, la teoría probatoria y la teoría netamente jurídica, ahí vamos a ser unos excelentes litigantes. Por supuesto, si es que nos remitimos a la computadora, al libro, a la polla o al teléfono, habrán muchísimas más fallas. Si nosotros con ser humanos fallamos, no digamos los instrumentos electrónicos. Pero quiero que cada uno de ustedes practique. El mejor lugar para practicar son las audiencias. Hagan audiencias así, frente a frente. Frente a frente. Se me pregunta por alguien de ahí que cuando lanzo, más que libro, es una teoría jurídica mía. Y luego dijimos libro, ya concluimos, estamos en el proceso de hacer la legalización, patentar la misma, porque es una teoría jurídica. Con eso queremos demostrar al mundo que no solo los extranjeros, italianos, españoles, americanos tienen su teoría jurídica. Nosotros, modestamente, vamos a lanzar nuestra teoría jurídica. Y por supuesto, en cualquier momento estaremos comentándoles sobre, así como en México existe el gran Instituto Carbonell, en Ecuador va a existir con muchos avales posiblemente un instituto Pitch and Greenland solo para litigantes. Si vienen jueces, no señor. Fiscales, no señor. No, solo para litigantes en libre ejercicio. Bienvenidos.